inmenso placer, más que un placer, es un honor compartir con ustedes este momento, este instante. Gracias por la sintonía, gracias por estar detrás de las cámaras compartiendo estas reflexiones sobre nuestra vida, la vida del país, la vida de la patria, la vida de la república, de la nación, de lo que somos como pueblo. Una realidad que cada vez se desenvuelve con mayores conflictos, con algunas premoniciones, con algunos dimis y diretes, con conflictos, pero así es la historia no es pura, la historia es epiléptica, cambia constantemente. Gracias a los que me sintonizan a lo largo, ancho y profundo de este país, a través de nuestra señal en YouTube. Pueden encontrar al pueblo de Elmer Niño en YouTube y de esa manera tenemos una relación más constante. Como verán en pantalla, allí está nuestro correo electrónico para cuando quieran plantearnos un tema o hacer un comentario sobre lo que estamos reflexionando cada vez que estamos frente a las pantallas, porque cada vez que estamos frente a las pantallas hay una realidad que conmueve en algunos momentos, como el caso del asesinato de este joven diputado, y también escenarios nuevos en donde lo nacional o lo internacional afecta nuestra cotidianidad. En fin, resumiendo, estoy agradecido por la sintonía particular en el Estado Trujillo a través del canal 22 y por supuesto en el Estado Apure a través de Llanerana, el canal 5, La Patria en la Frontera. Hay un hecho de sangre, otro hecho de sangre que produjo el asesinato o la muerte, porque al decir la palabra asesinato estoy sacando un juicio, es decir, sentenciando que allí hubo una acción violenta que se tradujo en asesinato o enfrentamiento. No se sabe porque está en investigación. Se sabe que 7 personas, miembros de un colectivo, como se le dicen a esas ONG, que son pro gobierno, se enfrentaron con los cuerpos policiales o tuvieron un tiroteo entre una brigada especial del 6CPC y estos colectivos que estaban ocupando un edificio y que tenían su sede en ese lugar. El líder de ese colectivo advirtió durante el forcejeo y durante el enfrentamiento que temía por su vida y que hacía responsable al ministro de Relaciones Interiores de todo lo que le sucediera. Horas después tenía 20 balas en el cuerpo. El tema es muy interesante porque por un lado el gobierno lo abordó y el propio señor presidente de la República, Nicolás Maduro, planteó que se abra una averiguación para llegar a sus últimas consecuencias. Palabras que regularmente ya están manidas, desgastadas, porque nunca llegan a las últimas consecuencias. En el camino se van disolviendo las acciones, se van llevando, montando una sobre otra, de tal manera que nos olvidamos de llegar hasta el final, como debiera ser en un Estado de Derecho, en un Estado donde la justicia se plantee la independencia total y actúe independientemente de las presiones de un bando o de otro bando. Quiero hacer comentarios sobre ese hecho de sangre. Primero, lamentar la muerte de 7 venezolanos, ¿verdad? Y dentro de ellos, pues, unos funcionarios policiales también, porque los colectivos, se le ha dado en llamar a esas organizaciones que no pertenecen al partido político de gobierno, pero que sí creen en el proceso político que lideraba el señor comandante Hugo Chávez, que en paz descanse, presidente cuando le tocó esa inmensa responsabilidad de dirigir el país, y luego con el sucesor que es Nicolás Maduro, que no fue una medida hereditaria, no fue una acción hereditaria. Se recuerda que se fueron a elecciones y ganó pues limpiamente ese proceso electoral en medio de ese gran dolor como fue la pérdida del presidente Hugo Chávez. Estos colectivos, armados algunos de ellos, estos colectivos que son brazos paraoficiales, es decir, brazos que no están al servicio del partido de gobierno, pero que sí defienden al gobierno, que a su vez plantea un proyecto político de cambio. De tal manera que estaban en el entorno, en los anillos oficiales del gobierno. Representaban organizaciones con una autonomía para tomar decisiones y con una autonomía para aquellas acciones que permitieran consolidar el proceso, respaldarlo y defenderlo con las armas. ¿Por qué estos colectivos estaban armados?
la pregunta, diría, en el siglo XX de las 60.000 lochas, recordando aquella moneda que era la de menor valor cuando se compraban las cosas. Esa pregunta, ¿por qué estos colectivos portan armas, una indumentaria, una disciplina? Se les llama paramilitares, se les llama paragobierno, lo que sea, son estructuras operativas que funcionan en lugares muy específicos de la capital de la República y muchas veces también en otras áreas fuera de Caracas, en algunas regiones de densa población. Este proceso es conflictivo, este proceso político que tiene Venezuela está lleno de altibajos. Recuerdo siempre una frase de un político del siglo XX, de principios del siglo XX, que decía que quien busque una revolución pura está totalmente equivocado. La historia, además, y la revolución, que es un acto dentro de los procesos históricos de los pueblos, tiene muchos altibajos. Nosotros hemos vivido en todo el siglo XX, por no hablar desde 1492 a la fecha, diferentes fenómenos económicos, políticos, hasta climáticos. La llegada del petróleo en el siglo XX convulsionó de tal manera nuestra estructura mental, nuestra estructura económica, nuestra estructura cultural y política, que hoy somos consecuencias de aquella acción en donde el presidente de aquel entonces, Juan Vicente Gómez, le entregó a puertas abiertas el país a las transnacionales norteamericanas, las transnacionales que vieron de verdad que se consiguieron con el dorado, ese mito que se vendió en la época del siglo XV. Entonces, hoy vivimos un proceso difícil, conflictivo, en donde se dan estos sucesos que uno no logra entender. ¿Cómo es posible que unos colectivos al servicio del gobierno terminan siendo víctimas de las fuerzas policiales que son del gobierno? Vamos con los compromisos y seguimos en este espacio. Este es mi pueblo.